inflación, y también lo que es el conflicto interno que se vivió en ese momento del Perú, lo que es el terrorismo que hemos hablado ya en clases anteriores profundamente. Ya, y en este año de 1990, como había elecciones, había varios candidatos participantes, y uno de ellos, lo que me llamó la atención, es el intelectual Mario Vargas Llosa, quien tuvo una participación y también tuvo una aceptación así de buena cantidad de población, lo que es a nivel del Perú. Y ya en las primeras vueltas, en la primera vuelta de elecciones, pues Mario Vargas Llosa lideraba y ya tenía una buena aceptación. Simplemente le faltó unos cuantos porcentajes para alcanzar, para ser el presidente del Perú. Pero no se dio el caso, y ya quedaron en segunda vuelta con el ingeniero Alberto Fujimori, quien en la primera vuelta pues casi ni se veía, ¿no? No, o sea, no se veía su presencia, nada. Pero sorpresivamente, ya en la segunda vuelta, pues queda como presidente, ¿no? Del Perú, gracias a que dijo que yo voy a transformar el Perú, pues, y como los peruanos somos como que muy, nos dejamos mucho, entonces ya, pues, lo hemos creído así de fácil. Entonces, ella como que él empezó a ver, a venir con su tractor y todo eso, y la gente pues lo adulaba, ¿no? Decía, "Oh, este chino, como es de China, digo, de Japón, dijo, pues no, ya el chinito nos va a ayudar, el Perú va a hacer transformaciones, va a tener, o sea, los peruanos así hemos empezado a fabricar en nuestra mente como una bola mágica y empezar a soñar, ¿no? O sea, el Perú creando sus propias tecnologías, transformando cosas, así grande, grande. Entonces el Perú dijo, ya con el chino nos quedamos. Y pasa que también Mario Vargas Llosa siempre habló con la verdad, dijo, para salir de la hiperinflación tenemos que privatizar las empresas. Así, claro. Y también dijo que se debió darse sí o sí lo que es el shock. Pero, ¿qué dijo Fujimori? Dijo, no se tiene que dar, no es necesario, porque para crecer económicamente y salir de la hiperinflación, no era necesario hacer el shock, simplemente tendríamos que trabajar. Y, y así, pero cuando llegó al poder Alberto Fujimori, pues nos dio una gran sorpresa cuando prácticamente hizo exactamente lo que era el plan de Mario Vargas Llosa. Entonces, pues decían los peruanos, ¿no? Recién nos damos cuenta. Y también y en el gobierno de Alberto Fujimori se dio lo que es la captura de Dilma Guzmán, como ya lo sabemos, en el año de 1992, pero se pudo dar la captura en el año de 1990 por el grupo GI, quienes ya sabían su ubicación y estaban listos para acatar o dar órdenes, ya listos para capturarlos, pero pasa que en ese entonces, que es Vladimiro Montesinos, que era el asesor y amigo de Alberto Fujimori, pues ahí va a visitar al grupo GI. Entonces, ahí pues se entera de todas las disposiciones que iban a hacer, cómo iban a ejecutar la captura y todo eso. Y les dice, no, déjenlo en las manos de las Fuerzas Armadas. Y en final no se hizo absolutamente nada. Y hay un dato curioso aquí, ¿no? Donde dice que como que ya se sabía la fecha exacta, cuándo iban a hacer cuando iban a actuar, el grupo GEIN se sabía. Entonces, sabían su ubicación de Arimel Guzmán, pero había alguien que les envió una carta, así les llevó, o sea, a la puertita de su casa, les llegó como poniéndoles en sobreaviso, dice, ya saben tu ubicación, huye, así. Y esto se supo recién a los 18 años después, por la Cámara Feliciano, en su libro. Además, en el año siguiente, lo que vendría a ser en 1993, el grupo GEIN fue disuelto por el mismo presidente de la República. Y ya, pues no, o sea, aquí sí hubo disturbios, ¿no? Porque he estado revisando y Vladimiro Montesinos, de alguna u otra forma, como que tenía esa simpatía con Aymar Guzmán. E incluso cuando ya fue capturado, fue a visitarlo, ¿no? O sea, y quería sacarle incluso le llevó sus cigarrillos favoritos para platicar así más en confianza. Ya, y después, ya cuando ya se disolvió lo que es el grupo GI,
se formó el Grupo Colina, lo que usted mencionó hace rato, que era un comando de liberación nacional, pero también era conocido como el Escuadrón de la Muerte, porque había un grupo de militares que estaban a entera disposición y cumplir cualquier orden que se le ocurriera a lo que es al doctor ¿cómo se llama? Vladimiro Montesinos. Y obviamente que los planes que se iban a realizar eran aprobados por el presidente. Más que su asesor, era su amigo y su confidente. Prácticamente Vladimiro Montesinos gobernaba junto a Alberto Fujimori. Y pues acá se dieron muchos, como que combatieron el terrorismo con otro terror, porque sin importarle los derechos, o sea, violaron los derechos humanos así prácticamente. Y pues cuando había cualquier rumor o sospecha de que había un grupo de terroristas, ellos lo asesinaban así. Ni siquiera se daban la molestia de investigar, de saber, llegar a fondo si eran o no eran, como por ejemplo lo que es el masacre de Barrios Altos, donde se reunía, supuestamente se estaban reuniendo un grupo de terroristas, y se sabe que en una casa, no me acuerdo bien el nombre ahorita, y en la planta baja se organizaba una pollada. ¿Y qué pasa? Entra el grupo Colina, empieza a disparar a todos, y dentro de ellos había niños. Entonces, o sea, ¿cómo se explican eso? O sea, ellos no pensaron, simplemente los asesinaron así, sin ni siquiera saber si eran o no eran terroristas. Y también lo que es el masacre en Santa, cuando había un grupo de personas que no eran terroristas, que posteriormente se supo que simplemente eran unos humildes comuneros. También lo que es el masacre en la Cantuta, donde entraron a la Universidad de Cantuta y apresaron a estudiantes y a un docente, y también días después aparecieron asesinados. También en el gobierno de Alberto Fujimori se dio lo que son las esterilizaciones forzadas. Según ellos, eran las campañas de planificación familiar. Hay una cifra de 346.219 mujeres que fueron esterilizadas y 24.535 varones que fueron prácticamente castrados. Y esto generó una gran controversia, ya que algunos estuvieron a favor y unos en contra, perdón. Y la cuestión era que si la población crecía, la pobreza aumentaba, y esto no favorecía en nada al Estado, ni mucho menos al crecimiento económico. Pues algunos ya, sobre todo la gente del sector rural, ¿no? Porque ya podían tener, en su analfabetismo, pues no sabían cómo cuidarse y básicamente tenían muchos hijos, y esto ha generado pues pobreza en el Perú. Pero también acá se dieron como que les obligaron prácticamente a las mujeres a no tener más hijos. Así como dije, los esterilizaron, y muchas veces estos se hicieron incluso sin anestesia, así, y las cirugías eran pues, en condiciones pésimas. Y luego lo que se viene son las privatizaciones, cuando se vendieron la mayoría de las empresas nacionales a los extranjeros, y por ello generaron despidos masivos. Y también surge lo que son los comerciantes informales, que hasta la actualidad se mantiene una cantidad considerable, ¿no? Inclusive en las ciudades esto se ve más, ¿no? O sea, son más los ambulantes que están ahí vendiendo en las calles. Eh, Y algunas de sus obras también que hizo Alberto Fujimori, pues fue la creación de programas sociales, como es el vaso de leche, comedores populares, lo que es el agua y desagüe y luz en zonas que no había esto, y sobre todo la construcción de carreteras, que se le conoce bastante, como por ejemplo lo que es el camino de a Sangabán, ¿no? Que es bastante conocido, y la construcción de grandes reservorios. Creó lo que es el PRONA y el FONCODES. Entonces, el Perú prácticamente se estaba reincorporando a un nuevo mercado, y con la ayuda de los Estados Unidos y Japón y España, e inclusive del Fondo Monetario Internacional, quienes prestaron dinero al Perú, ¿no? Para que empiece a mejorar y todo eso. Y también se importaba productos desde productos chinos, ya sea, no sé, en las primeras necesidades, como también ropas. Y la población pues estaba contenta con el gobierno de Alberto Fujimori, porque ya el Perú ya estaba empezando a surgir nuevamente. Ya no había tanta pobreza, se empezaron a hacer obras que eran a favor de la población, y sobre todo ya la corrupción ya ahí ya finalizó de cierta manera, ¿no?
Luego se viene lo que es el control de los medios de comunicación. Esto sirve como, los medios de comunicación hasta hoy en día sirve como cómplices del Estado, que es de la corrupción, y como una tapadera, así, para que no se enteren, pues, para que estén ahí distraídos y todo eso, y pues, sobre todo para que no se den cuenta, las personas para que no se den cuenta de las irregularidades que se cometían en ese entonces, ¿no? En el gobierno de Fujimori. Y también hasta hoy en día, como lo dije, los medios de comunicación, ya sean radio, televisión, no informan a la vez, no informan la verdad lo que pasa, y el gobierno mismo miente, ¿no? Y los medios de comunicación están ahí, de cómplices con ellos mismos. Y y también hay un dato donde dice que inclusive había un periodista que se llamaba Gustavo Gorriti, quien estaba investigando a Montesinos porque ya había esa sospecha, ¿no? Que se estaba cometiendo algunos actos ilícitos, y por lo tanto de esto se entera Montesinos y pues manda a secuestrarlo, y ya pues allanan su domicilio donde se llevan todos los trabajos de investigación que este periodista haya realizado. Y también crean lo que son los famosos diarios chicha, ¿no? Y esto simplemente pues genera, como lo decían, la ignorancia en los peruanos. Y hasta hoy en día, ¿no? En la televisión no vemos no vemos programas educativos, simplemente pues, vemos así programas, perdón por esto, pero son programas basura, así literal, que no ayuda mucho. Y como algunos, yo estaba viendo así en las noticias, como algunos periodistas del canal, que es reconocidos como es como es el canal de América, dicen que estos programas no son nada ignorantes, que es más, apoyan, incentivan, es lo que es el deporte, no sé, una serie de cosas de lo cual yo no estoy de acuerdo personalmente. Y pues no, es como, sí, esto sí se da y se mantiene mucho en la actualidad, porque ya la población o la juventud de ahora pues ya no lee, ya no vemos cosas educativas y más están en la televisión, sobre todo los niños, ¿no? Ahí que están metidos en la televisión, influenciados en eso, y pues no se cambió lo que es también lo que es la currícula de la educación, que ya no enseña filosofía y muchos de los áreas o cursos que deberían hacerse, pero bueno, no se da, y pues simplemente genera, así sin redundar mucho, lo que es la ignorancia. Y lo que es el autogolpe, lo que se dio en el año de 1992 también, que se fue un 5 de julio, donde cerró el Congreso, pues supuestamente porque el Congreso no le dejaba aplicar las reformas, pero no, sus intenciones de Alberto Fujimori pues siempre fueron otras, ya que él quería hacer lo que quiera, así en el Congreso, pero ya que el Congreso no le dejaba, pues no le quedaba otra opción que cerrar, y con la ayuda de las Fuerzas Armadas se pudo hacer esto, ¿no? Y actualmente tenemos lo que es la Constitución del 93, donde en él mismo se precisa que o sea, se puede dar lo que es la elección de los presidentes, lo cual en la Constitución del 79 no se daba. Y pues, o sea, y su gobierno acaba con esto, con lo que son los famosos Vladivideos de su asesor Vladimiro Montesinos, ya pues quien lo dejó ahí al borde, ¿no? Donde se vieron muchos destapes de corrupción y soborno que había en el gobierno. Y pues un día, supuestamente iban a allanar su domicilio, donde se encontraban más de 100 videos comprometedoras. Pues sí, sí se dio eso, pero ese mismo día el presidente Alberto Fujimori huye del país, llevándose, no sé si será, pero otros dicen que no, otros dicen que sí, pero yo, en mi opinión, pienso que sí, llevándose así maletas y millones de dinero en nuestro Perú, y ya se fue, ¿no? Entonces, volviendo al tema de Vladimiro Montesinos, este, ya pues hubo un fiscal, ¿no? Ese fiscal básicamente se dice que le compró, el presidente Fujimori dice que le compró ese fiscal para que escondiera, y hasta hoy en día no se sabe todo el contenido de esos discos que tenía, simplemente uno de lo que salió a la luz donde le estaba sobornando, ¿no? Lo que es ¿cómo se llama? A Couri, entregándole pagos y de dinero.
Y también aquí me interesó mucho que su propia esposa se convirtió en su propia opositora del gobierno de Alberto Fujimori, que no estaba de acuerdo, ¿no? Bueno, al principio sí dijo, en una entrevista inclusive dijo que le torturaron más, como que más de 50 veces, lo tenía en el sótano, no le dejaban salir, prácticamente lo cerraron en rejas, como si fuera una prisionera, ¿no? Por su propio esposo. Y también esto viene lo que es Keiko Fujimori, que a sus 19 años asumió lo que es el rol de su madre, y también de esto se le acusó de usurpación cuando asumió esto, y fue criticada por la madre de Antauro Humala, también de Ollanta, ¿no? Sí, fue criticada donde dijo que en su momento que una hija que no respeta y no ama a su madre, no ama a nadie. Entonces, esto también se ganó muchos controversias y rencores, ¿no? Y en fin, ya, el gobierno ya de por sí ya estaba mal ya. Inclusive en el 2000 Alberto Fujimori convocó a elecciones donde dijo que no iba a participar, pero sin embargo sí se presentó y sorpresivamente pues ganó las elecciones. Entonces ya se veía que ya había una corrupción así total y pues la población ya recién reacciona, ¿no? Recién reacciona. Y como lo dije, al parecer a nosotros los peruanos nos gusta que nos mientan. No nos gusta aceptar la verdad, nos gusta vivir en una burbuja de mentiras, pero cuando ya está súper mal, recién nos damos cuenta. Y pues ya, en ese mismo año del 2000, en el 21 de noviembre, pues desde Japón manda su renuncia mediante un fax. Y eso sería el fin de su gobierno. Y gracias, licenciado, por escucharme. Y esa es toda mi participación. Muy bien, Aide. Gracias. Sí, hay mucho de qué hablar, ¿no? Entonces ya tus compañeros ya ampliarán algunas de las cosas que tú has mencionado. Sí, sí. Adelante, por favor. Siguiente Licenciado, participante. hay un problema. Yo estaba después de Aide, pero no sé qué pasó y se bajó la mano y me botó al último. Ya, vamos, Manuel, ya te creeremos. A ver. Te creeré. Vamos a Ya, creerte, a ver. Listo, ya. bueno, voy a hablar del gobierno de Fujimori, el decenio, que fue el segundo gobierno más largo desde Leguía. ¿Quién fue Fujimori? Bueno, Fujimori es un ingeniero agrónomo, fue un ex rector de la Universidad Agraria La Molina. Ya, bueno, cuando Fujimori asume el país había una hiperinflación, había terrorismo, pobreza y lo más importante, la centralización que ocurrió distintos procesos, por decirlo así. Ya, bueno, también dentro de su gobierno, algo muy impactante para el que llegue al poder fue el Fujishock en 1990. ¿Qué ocurrió en esas elecciones? Estaba Vargas Llosa y Fujimori, como bien ya creo que lo sabemos todos. ¿Qué nos decía Vargas Llosa? Que sí al shock, y Fujimori nos decía que no al shock. ¿Por qué ganó? Cambio 90, conformado por familiares, catedráticos de la agraria. Bueno, el primer factor fue el desprestigio de partidos políticos debido al terrorismo. Prácticamente la población ya no quería saber nada de todos los partidos políticos tradicionales, por decirlo así. Bueno, el segundo factor fue la propuesta de no al shock, como ya lo dije. Bueno, el tercer factor que incluiría a Alan García, porque Alan García influyó mucho en la campaña política de Fujimori, ya que desprestigió a Vargas Llosa en diversos medios de comunicación, Claro. porque en caso Vargas Llosa llegaría al poder, este iba a ser investigado. Alan García, como bien sabemos, es lo que menos busca, que sea investigado él. Bueno, así fue como llegó la segunda vuelta. Le dijo, ¿no? Vladimiro No sé si te acuerdas, Montesinos, no sé si te acuerdas, Manuel. Mira cómo es, ¿no? Cómo se les hirió el ego a los apristas. Vargas Llosa les llama cacacenos. Me has hecho acordar, ¿no? Ya, y si tú sí, buscas cuál es el significado de cacaceno, te das cuenta, ¿no? El tonto, el bobo. Y esto les arde a los apristas y inmediatamente, sin más ni más, apoyan al fujimorismo, ¿no? Como siempre ha hecho el APRA, se ha aliado con, digamos, con sus enemigos o con cualquiera, con tal de derrotar a otros, ¿no? En la historia eso hemos incluso visto sucede eso. en la política de ahora, Sí, sí, porque sí, ya sea un sí. alcalde o gobernador regional, sale y al momento de no ser investigado apoya a la mayor fuerza política o que está liderando ese momento, con el único fin
de que no se le investigue por los procesos que va a venir siguiendo, toda la malversión de fondos, todo eso siempre sucede ahora, más que todo en la política actual. Sí, la mala política, ¿no? Porque, o sea, tú me das, o sea, ¿qué me das a cambio? Yo te apoyo, o sea, le llaman para no llamarle corrupción, nada de eso, le llaman, ahora concertación, le dicen, ¿no? Mesa de diálogo, vamos a concertar. Pero lo único que hacen es arreglar, oye, ¿qué anticuchos tienes tú aquí? Me quiere investigar, apóyame, hermanito. Ya, pero tú me apoyas con este proyecto, no te preocupes, y ahí está, o sea, se tapan entre ellos, oye. Y qué maravilla este Congreso, de verdad que es para morirse de la cólera. Y con Fujimori pues empieza, digamos que no es el que lo inicia, pero con él se destapa gran parte Ya de daba estas indicios cuestiones. de todo esto. Sí, sí, porque no vamos a decir que Fujimori lo inventó, no, 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 pero fue descarado, ¿no? Fue descarado el comprar, o sea, si no es por las buenas, por las malas, si era por las buenas, o sea, te dábamos dinero allí, fajos de billetes, donde están los videos, los famosos Vladivideos. Y si no era eso, Vladimir. pues por la mala, ¿no? Te desaparecemos, te acusamos de terrorista, te acusamos, te desprestigiamos, como lo hicieron con muchos intelectuales en nuestro país. En el caso del mismo eh, Vargas Llosa, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que decir la verdad no sirve de nada en política. El que es sincero en política, sinceramente lo que va Siempre a pasar es pierde, que va a perder, no va a ganar, sí, obviamente. lamentablemente. Pero eso Porque no la es política política. de un tiempo a esta parte se ha vuelto recontra sucia. Ya una persona consciente no es político, por decirlo así. Sí, y creo que la gente mismo se ha dado cuenta de ello, sabe que le mienten, como ha dicho Aide, saben que nos mienten, y aún así sabemos que nos están mintiendo, y aún así lo elegimos. O sea, sabemos que es corrupto, pero aún así lo elegimos. Entonces, eso nos dice la capacidad intelectual, discúlpeme, el grado de estupidez del peruano. Eso es. La realidad política que está pasando ahora es culpa de nuestra realidad social, ya de nuestra gente. El grado de estupidez ha aumentado, como diría, parafraseándolo al gran intelectual Marco Aurelio de Negri, ¿no? El grado de estupidez ha aumentado. Y sigue en aumento, ¿ah? Sigue en aumento, porque eso no nos explica cómo en política Fujimori haya salido 2 veces presidente, hasta una tercera vez. No se explica cómo Keiko Fujimori siga ahí en política, sabiendo todo lo que ustedes ya saben. No se explica cómo Alan García, sabiendo todo lo que sabíamos y sospechábamos, haya salido 2 veces presidente. Y así una serie, ¿no? Y ustedes mismos en su región tienen allí, ¿no? Sus autoridades también que saben que están metidos en corrupción y otras cuestiones, pero siguen eligiéndolos. Entonces, eso nos dice, ese es un panorama del grado de estupidez del peruano, de la gran mayoría, no digo de todos. Entonces, ustedes deben informarse y leer muchísimo, ¿no? Para que no estén dentro de esta gran masa. Ya, bueno, licenciado, voy a continuar. Nos queda el cuarto factor, el cual sería Vladimiro Montesinos, porque Vargas Llosa ya sabía de todos los hechos que había contido o que había hecho Fujimori, y debido a esto lo quería investigar más que todo, porque como estaba en campaña política todo es válido y sacar todo este tipo de temas iba a ocasionar que Fujimori tenga un baje total. Y por ello es que se convoca a Vladimiro Montesinos, porque él ya tenía muchas influencias y obvió los delitos por evasión de impuestos, entre otros. Y todas estas acusaciones por sus poderes y vínculos de Vladimiro Montesinos. Y el 10 de junio de 1990 es electo ganando las elecciones. Y bueno, vamos a explicar un poco de lo que fue el no al shock, que fue un punto importante para que el cual Fujimori sea presidente. Pero en cambio, una vez llegado al poder, no se cumplió nada con esto. ¿Pero por qué no se cumplió? Debido a que prácticamente Fujimori o todo su entorno no se imaginaban el gran déficit o la hiperinflación que se iban a encontrar una vez llegando al poder. Y bueno, más que todo sobre todo este tema de los paquetazos. Y bueno, es que un 8 de agosto de 1990, el ministro de Economía y primer ministro, Juan Carlos Hurtado Miller, anunció el shock, las colas excesivas por productos de primera necesidad. Y bueno, solo así se superó este problema de precios. Eh,
divisas, de que distorsionaban, los incentivaban. Y se puso fin el desbalance fiscal financiado PCR. Por eso es que muchas veces cuando estamos haciendo cola en algún sitio, y se me hacen recordar al gobierno de Alan García, pura cola, Fujimori en sus inicios, cola, pero al menos se superó. Y como tanto de esto no se habla, más que todo en el gobierno de Alan García de los paquetazos, que fue un punto importante. Bueno, otro factor que, como ya lo indiqué, cuando Fujimori llegó al poder, estaba Sendero. Si bien ya estaba en sus últimas partes, aún ya se estaba por realizar la altura de Abimael Guzmán. Como ya lo repetí la anterior vez, Abimael Guzmán ya estaba por ser atrapado. Pero ¿qué sucede? El GEIN ya lo había investigado dónde estaba y hasta incluso ya la fecha que lo iban a atrapar, el cual era el 6 de diciembre. Sin embargo, Vladimiro Montesinos visita el 4 de diciembre y dijo, ya, déjenselo a las Fuerzas Armadas, de manera que también se abortó la misión. Y aquí sucede algo curioso, que ese año alguien envió una carta, como lo dijo Aide, diciendo que ya saben tu ubicación y bueno, ya te encuentran marcado, ya estás. ¿Y esto quién lo recalca? El camarada Feliciano en uno de sus libros que sacó. Y bueno, y el GEIN se disuelve en 1993 por la presidencia. ¿Y qué se crea? Se crea el Grupo Colina. ¿Qué es el Grupo Colina? El Comando de Liberación Nacional, más conocido como Escuadrón del Norte. Bueno, ¿qué hacían el Escuadrón Colina? Ellos mataban a cualquiera. Se creía, bueno, a cualquiera que se creía terrorista, los mataban, incluso violando todo tipo de los derechos humanos. Tenemos dentro de esto las masacres de Barrios Altos, el 3 de noviembre de 1991, en una pollada donde se les creyó terroristas en el primer piso, porque se anunció, se investigó que posiblemente había una reunión de un grupo terrorista y donde se mató a 16 personas, incluidos un niño. También tenemos una de las tantas masacres que en el gobierno de Fujimori, el cual sería en Santa, donde se mata a 9 personas creyendo los terroristas, pero sin embargo pasaron las investigaciones y se comprobó que no eran. También tenemos la masacre en La Cantuta. El 18 de julio de 1922 se secuestran primero a 8 estudiantes y a un docente. Pero ustedes se preguntarán quiénes son. Efectivamente que fue el Grupo Colina de todas formas. Y posteriormente ya aparecieron muertos. Ya, bueno, una opinión personal, o bueno, analizando todo este tema, si hubiera seguido el GEIN y no se hubiera suelto anteriormente por el presidente, quizás estos hechos de las masacres no hubieran podido ocurrir, debido a que el GEIN era un grupo de inteligencia que castigaba minuciosamente a los terroristas. Y bueno, Manuel, si no se hubiera disuelto, creo que yo con más calma se hubiera podido analizar